La esperada declaración de Goldberg de Mircea sobre Ozge Jazz finalmente llegó, y el público no pudo contener la emoción. Durante semanas, los medios habían especulado sobre lo que él podría decir, pero nadie esperaba un testimonio tan sincero. Frente a las cámaras, con una serenidad que solo da la verdad, Goldberg comenzó con una frase que lo cambió todo. Ese día entendí lo que era el amor de verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Ozge, presente en la sala, no pudo evitar sonreír. Fue un instante que detuvo el tiempo. El actor explicó que no se trataba de un simple recuerdo, sino de un momento que marcó su vida. No fue una escena ni un guión. Fue real. Dijo con voz firme. Los periodistas lo escuchaban atentos, conscientes de que estaban ante una confesión que trascendería los titulares. Cada palabra suya parecía cuidadosamente elegida, no para impresionar, sino para revelar. Ozge lo observaba con una mezcla de sorpresa y ternura. Ese día, repitió él, supe que ya nada sería igual. Fundó Borg. A medida que la entrevista avanzaba, la emoción se hacía más palpable. Goldberg confesó que había tardado en hablar porque quería hacerlo en el momento correcto. No se trata de decir algo por impulso, sino cuando el corazón lo pide, explicó. Sus palabras resonaron entre los presentes y muchos asintieron conmovidos. Ozge, con lágrimas en los ojos, se limitó a decir: yo también lo sentí. Esa simple frase bastó para llenar el estudio de una energía única. El presentador, sorprendido por la profundidad del momento, decidió no interrumpir. Goldberg continuó. La primera vez que la vi, no imaginé lo que llegaría a significar en mi vida. Contó cómo cada gesto, cada mirada, fue construyendo una historia que ninguno planeó. A veces el destino no avisa, solo actúa, agregó. Sus palabras provocaron una ola de suspiros entre los presentes. Ozge lo escuchaba sin apartar la mirada, como si cada palabra la envolviera. El público que seguía la transmisión en vivo comenzó a comentar sin parar. Las redes se llenaron de mensajes, repitiendo la frase: ese día entendí todo. Era evidente que su sinceridad había tocado una fibra colectiva. Goldberg no hablaba como una estrella, sino como un hombre enamorado. Su voz, firme pero llena de emoción, reflejaba años de sentimientos contenidos. Ozge, en silencio, le tomó la mano. La entrevista dio un giro inesperado cuando se le preguntó si ese amor había cambiado su forma de ver la vida. Completamente, respondió sin dudar. Antes pensaba que el amor era una historia que se cuenta. Ahora sé que es una historia que se vive. El público estalló en aplausos. Ozge sonrió con timidez y su mirada lo decía todo. Era una aclaración pública, pero también profundamente personal. Con cada palabra, Goldberg parecía liberar algo que había guardado durante mucho tiempo. A veces el amor te enseña más que cualquier lección, dijo. Recordó cómo Ozge lo había acompañado en momentos difíciles, incluso cuando nadie lo sabía. Ella estuvo cuando más la necesitaba, confesó. Esa frase bastó para emocionar a todos. Las cámaras captaron el brillo en los ojos de ambos. Cuando el entrevistador preguntó si se arrepentía de algo, Goldberg respondió con una sonrisa. Sí, de no haberle dicho antes lo que sentía. Ozge, visiblemente conmovida, se acercó y lo abrazó. Fue un gesto espontáneo, sin guión, sin artificio. El público en el estudio aplaudió de pie. Ese momento, breve pero eterno, se convirtió en el más comentado de la noche. La conversación siguió entre risas y recuerdos compartidos. Hablaron de cómo aprendieron a entenderse sin palabras y de cómo cada desafío los unió más. No siempre fue fácil, admitió Ozge.
pero nunca dejamos de creer en nosotros. Goldberg añadió, el amor no se mide por los días buenos, sino por cómo sobrevives a los difíciles. Las cámaras captaron cada gesto, cada mirada cómplice. A mitad de la entrevista, el presentador les mostró imágenes inéditas de sus primeros proyectos juntos. Özge no pudo contener la emoción. Mira cómo éramos, dijo riendo. Goldberg respondió, éramos los mismos, solo que ahora sabemos quiénes somos realmente. Esa frase desató una ola de comentarios en redes, convertida en tendencia en cuestión de minutos. El público cautivado pidió más detalles sobre ese día al que Goldberg hacía referencia. Él sonrió y respondió, fue un día común, pero ella lo hizo extraordinario. Nadie esperaba una respuesta tan poética. Özge lo miró, sorprendida, y le dio la razón con un gesto sutil. La sencillez de su amor era lo que lo hacía tan poderoso. Con un tono más íntimo, Goldberg confesó que ese día entendió que las cosas verdaderas no necesitan explicación. Solo se sienten, dijo. Y Özge, sin dudar, agregó, y se recuerdan para siempre. La sala entera quedó en silencio. Fue uno de esos momentos que trascienden las pantallas. Un instante donde el amor se vuelve visible. En los minutos finales, el presentador les agradeció por su honestidad. No sé si esto era una entrevista o una declaración de amor, comentó entre risa. Özge y Goldberg se miraron y respondieron al unísono, tal vez ambas. El público volvió a aplaudir, consciente de que acababan de presenciar algo genuino. Horas después, los clips de la entrevista comenzaron a circular por todas las plataformas. Los titulares hablaban de la declaración del año. Las frases de Goldberg se volvieron virales y miles de personas compartieron sus palabras como símbolo de amor verdadero. Özge publicó una imagen con la frase, ese día, también lo entendí yo. Y Internet explotó. La prensa internacional también se hizo eco del momento. Programas de distintos países destacaron la naturalidad de la pareja. No hubo dramatismo ni espectáculo, solo sentimientos reales. Este es el amor que inspira, escribió un medio latinoamericano. En cuestión de horas, la entrevista se convirtió en un fenómeno global. Al terminar el día, Goldberg compartió un mensaje breve, pero poderoso en sus redes. A veces solo necesitas un día para entender una vida entera. Özge respondió con un simple corazón. No hicieron falta más palabras. El mundo ya sabía lo que querían decir.